Bueno, y para hablar y conocer qué es lo que está pasando en La Rioja, quién mejor que Manuela Calvo, periodista de La Rioja. Hola Manuela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, y preocupada, pero bien, seguimos bien a pesar de todo. Es la constante ya esta, ¿no? Preocupado. Se puede estar peor, ya lo sabemos, lo venimos viendo, minuto a minuto hay un anuncio nuevo que nos hace quedar estupefactos. Hay un montón de temas para hablar. Arrancá por donde quieras, si te parece, por la provincia tuya, lo que está pasando en el plano político, económico, con la moneda. Sí, vamos a empezar porque ese discurso recurrente de salud en La Rioja que se va, porque es algo lo que está, digamos, teniendo un impacto emocional en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, ¿no? O sea, se está socavando la confianza del gobernador electo, se está socavando la confianza en el sistema, pero por sobre todo se está socavando lo que supuestamente habíamos consensuado hace mucho tiempo y con muchas batallas, que es el federalismo. Esto que está pasando con Chubut, esto que está pasando con los gobernadores, no es más que una reacción esperable ante la confrontación que existe por parte del gobierno nacional, que por lo menos en los últimos tiempos es inédita. Si nos remontamos, nos tenemos que remontar a un pasado muy lejano que creíamos haber saldado con consensos en nuestra Constitución Nacional, pero aparentemente estamos lejos de eso, porque no solamente no hay diálogo, sino que hay una especie de reconstrucción de un debate en el cual se plantea que las provincias se tienen que ir, o que provincias como La Rioja no deberían existir. Es importante que la gente sepa, que la ciudadanía entienda que no es La Rioja la única provincia que depende de la coparticipación federal, sino que somos 9 las provincias que no subsistimos, ¿no? Que no subsisten, que dejan de existir si no tuvieran esta redistribución de recursos, donde obviamente el que más tiene ayuda al que menos tiene, porque hay provincias más pobres y hay provincias más ricas. Nosotros vivimos en un semidesierto, entonces las posibilidades históricas de desarrollo no han sido las mismas que ha tenido el puerto o las mismas que han tenido provincias como Santa Fe y Córdoba. Y si bien todas nos podríamos poner en la postura del gobernador de Chubut y decir, bueno, La Rioja va a dejar de proveer energía de sus parques eólicos y entonces algunos lugares se van a quedar sin luz, no lo está haciendo, ¿no? El gobernador de esta provincia ha sido punta de lanza en la batalla federal de esta afrenta en la que nos ha metido el gobierno nacional. Y sin embargo, ha habido otro tipo de propuestas, por lo menos de La Rioja se ha judicializado, se ha pedido la coparticipación por vías judiciales, se está instalando un instrumento financiero para poder afrontar la emergencia, ¿no? O sea, el chacho, la moneda, el bocade, no es una buena noticia para festejar para absolutamente nadie, ni siquiera a los que le van a subir el sueldo gracias a esta herramienta financiera, sino que es una forma de subsistencia en una situación desesperante de financiamiento de las provincias. Provincias como la nuestra, cuando no recibe la coparticipación federal, está destinada a morir. No, no es poca cosa. Yo a una persona muy pobre le quito su subsidio y la estoy matando. Entonces, cuando Quintela salió y empezó a hablar el año pasado sobre el genocidio social, estaba anticipando lo que hoy vivimos con este 52,7% de pobreza que está tendiente, no, perdón, 57,2% de pobreza que está tendiente a subir, porque no hay absolutamente nada que nos indique que esto va a bajar. Entonces eh, vamos a batir récords históricos de pobreza e indigencia en nuestro país, pretendiendo que, no sé, que esperemos 35 años para una solución. No es viable en nuestras vidas, no es viable para un jubilado, no es viable para ningún enfermo de cáncer que no recibe la medicación, no es viable para ninguna provincia desfinanciada subsistir con esperanza. Entonces, no tiene sentido lógico lo que estamos viviendo. Es muy preocupante
Y yo creo que cuando el gobernador también plantea la posibilidad de un juicio político por insanía, está pensando justamente en esta desesperación y esta encerrona en las que se ve todo el país. Sí. Porque las provincias son el país, la nación no es que es un millonario que nos da dádivas. No, claro. La nación recauda los fondos de las provincias. Todas las provincias le estamos dando nuestra plata a la nación para que redistribuya. Y en lugar de redistribuir, el FMI es la prioridad. Claro. Porque, digámoslo, el FMI es la prioridad. Si el FMI prefiere que nosotros nos muramos y seamos población sacrificable, no vamos a morir. Y bueno, y en esa situación estamos. La Rioja tiene un bono verde que tiene que ver con dinero que hace varias gestiones de gobierno se tomó para poder financiar los parques eólicos que hay. Hay varios parques eólicos, La Rioja genera energía limpia porque tenemos mucho viento, entonces así como somos un desierto y no pudimos desarrollarnos agrónomamente como otras provincias, siempre han habido políticas públicas para tratar de producir desde el desierto, y en ese sentido es que tenemos 3 parques eólicos y tenemos un parque solar que podría abastecer tranquilamente la autonomía de la energía de los hogares de La Rioja. Pero sin embargo hay una distribución federal de la energía, ¿no? Entonces nosotros proveemos lo mismo que gastamos en términos domiciliarios, para ser justos con la información, porque también ese es otro tema muy importante. Saludo a La Rioja que se va, el bono que por ley es 1 a 1, que están mintiendo que va a valer otra cosa, de manera masiva y compulsiva y sistemática, financiado por el gobierno nacional, está afectando el derecho a la información de la ciudadanía. Estamos viviendo una era de posverdad que afecta cualquier sistema democrático. Si nosotros tenemos en la Casa Rosada un salón destinado a la distribución de información falsa, estamos institucionalizando la lesión de ese derecho. Es gravísimo. Nosotros por lo menos acá lo percibimos porque lo que explico cuando hablamos de muchos fenómenos. Al ser todo pequeño, hay cosas que se nos hacen más evidentes. Por ahí, en la lucha de tratar de tomarte el subte y poder y tener las problemáticas que tienen en Cava, no se visibiliza tan claramente lo que se visibiliza acá. A mí, todos los economistas de TikTok que hablan de información falsa sobre lo que va a ser el bono, que no es ninguna noticia feliz, ni la estoy defendiendo como si la estuviéramos esperando con ansias, sino que justamente es un paliativo ante una emergencia. Esta desconfianza y esta campaña del miedo que se quiere sembrar no es más que un boicot a la posibilidad de subsistencia de los que menos tienen. Entonces, ante esto estamos ante la crueldad de alguien que no solo le corta la medicación a los pacientes de cáncer oncopediátricos, sino que está ajustando por el lugar más vulnerable, sino que está atacando y elige como el enemigo único a la provincia que menos tiene, porque en realidad empezaron a dialogar cuando una provincia que tiene el petróleo, por ejemplo, se paró, pero cuando Quintela se paró, parece que no hubiera pasado nada, parece que La Rioja se lo merece, ¿no? La pollerita corta de La Rioja. Entonces, estamos ante esto, y me asusta un montón, camino al 8M, como todos los debates públicos son una especie de riña de gallo de hombres que están viendo cómo se la miden y quién tiene el poder de merdo, mientras la gente se está muriendo de hambre, mientras las mujeres están tratando de parar las ollas de los comedores universitarios que no tienen nada en este momento para darle de comer al barrio que desesperadamente trataron de alimentar en algún momento, ¿no? Entonces, en pandemia hablábamos de las políticas de cuidado, de la necesidad de pensar y de poner en valor a quienes hacen esas tareas, y hoy esas personas están invisibilizadas, ¿no? Las mamás que están tratando de alimentar a sus hijos desesperadamente, no, arréglenselas. Bueno, la medida de no nombrar, de no usar el lenguaje inclusivo, no binario, o nombrar a las mujeres, da cuenta también de eso. Ahora, el tipo que esperaba con muchas esperanzas que nosotras nos invisibilizaran y festeja y se regodea y tiene un goce porque no podemos usar una E, ¿realmente cree que esto le va a solucionar algo? O sea, vamos al usuario al que se dedican, porque nosotras evidentemente no les importamos. Hay 50% de la población que no hay que mencionarla, ¿no? No nos pueden usar ni el pronombre. No. Decir ella
sería algo completamente prohibido. Y evidentemente también tiene un propósito ahí de que después, no sé, hayan docentes despedidas por cuestiones ideológicas. Pero amén de eso, al tipo usuario que puede sentir placer porque nosotras tenemos que retroceder y tenemos que ser invisibilizadas, ¿realmente cree que esto le va a resolver los problemas económicos que está teniendo? ¿Realmente cree que esto es una compensación lógica para la crisis económica que están tratando de invisibilizar con estas medidas o peleas con Lali Espósito o cualquier pavada de Twitter con la que nos distraen constantemente? Esto también es un ataque a nuestro derecho a la información, porque no estamos hablando del problema enorme económico que están construyendo y no piensan retroceder. No es un ajuste como el que hemos vivido, es un ajuste feroz, mucho más cruel. Acordémonos que en 2001, cuando se fue en helicóptero de la Rúa, no fue solamente porque declaró un estado de sitio, declaró un estado de sitio en un contexto de saqueos porque la gente no podía más. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Saqueos para reprimir? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿A dónde están apuntando? ¿Para dónde estamos yendo? Porque no pareciera tener un plan, pareciera que el estallido es el único plan. Entonces, asusta. Asusta un montón. Lo dijo en campaña, lo recuerdo en TN diciendo que era el estallido lo que buscaba, y ya lo viene avisando que los próximos meses serán peor. Lo dice el presidente. Sí, no, y nuestros colegas, mientras tanto, difundiendo información falsa, reforzando y aplaudiendo catástrofes sociales, aplaudiendo la misma represión de sus colegas, ¿no? Nosotros hemos vuelto a contar colegas reprimidos y heridos en manifestaciones, cosa que no hacíamos desde 1983. Entonces, es muchísimo lo que está pasando, y está pasando todo tan rápido y todo en una doctrina del shock tan intensa que no dimensionamos la gravedad de la situación con la perspectiva histórica necesaria. Y en este sentido quiero decirlo, porque es algo que me sorprendió gratamente, que me siento muy orgullosa de estar de este lado, de estar en la provincia pobre que está tomando la punta de lanza de la batalla federal, porque es una cuestión ideológica. Acá tenemos una batalla ideológica, y esta batalla ideológica siempre vuelve a ponernos presentes las desigualdades estructurales y qué tipo de país queremos ser. La Argentina por mucho tiempo ha sido un país admirado, porque ha sido un país que quería, en aras de respetar los derechos humanos, ha tomado distintas banderas ideológicas de justamente tener una humanidad más presente y consciente de la otredad, y parece que eso es lo que se está combatiendo, ¿no? Como que se quiere instalar un individualismo y un capitalismo feroz, que nosotros jamás fuimos socialistas o comunistas. O sea, acá también hay que entender, porque esto también es desinformación, que siempre hemos sido capitalistas, pero no necesariamente por eso tenemos que ser tan crueles, ¿no? Porque eso es lo que se está posicionando, la violencia y la crueldad. ¿Qué tal, Manuela? Esa es de La Rioja, chicos. No. Chiques. Trancu. Es un lugar desde donde... Así que puedo decir chiques. Sí. Sí, acá está permitido y aceptadísimo. Pero te quería decir, Manuela, ¿cómo se vive, ¿no? Desde una de las provincias atacadas, que son todas, pero este conflicto que emerge con Chubut, o por lo menos toma un estado público distinto al de los otros conflictos provinciales, en donde lo que queda expresado por el mismo gobernador Torres es que no deja de ser también una interna entre Macri y Patricia Bullrich por la conducción del PRO, concretamente en dos formas de arribar a un cogobierno, ¿no? Porque si bien prendió y apareció y se organizaron las bases sociales y políticas de la provincia, lo que queda expresado también es que hubo una manipulación ahí por parte de los grupos de poder que representan Macri y Bullrich y Milei. Absolutamente. Y esto es algo que venían anticipando muchas personas. Por ejemplo, Grabois ya anticipó de que hay una intención de destitución del presidente para que cogobierne la vicepresidenta con Macri. Pero eso también es parte de un problema institucional gravísimo. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos ante la crucijada interna del cogobierno que ni siquiera quieren asumir, que es un cogobierno, porque lo ha sido desde el inicio, pero también es una movida de la que nosotros somos rehenes, sí, ¿no? La ciudadanía es rehén de cómo ellos cómo la casta quiere repartir el poder
para sus propios beneficios. Entonces, en el tira y afloje de la casta que está gobernando nacionalmente, nosotros somos decorado y nuestros derechos dejaron de ser derechos de hecho. No se está respetando la Constitución Nacional. Siempre hubieron pujas de poder en nuestro país, en todos los países, pero nunca con este nivel de institucionalidad ausente, ¿no? Hay cuestiones que se están planteando, por todos lados hay reclamos de inconstitucionalidad, del DNU, de todas las intenciones y políticas públicas de gobierno. No hay ninguna política pública que en realidad no viole una ley. Esto mismo, que parece insignificante del lenguaje inclusivo, es contrario a la ley Micaela y a los tratados internacionales que suscribe nuestro país. Entonces, su puja de poder, su intención, su lobby, su agenda de casta está contraria al Estado de Derecho y a todos los principios institucionales que suscribió y consensuó nuestro país en el último siglo. Porque tenemos que hablar de último siglo, porque realmente estamos volviendo a la pelea del Chacho. O sea, el Chacho no es casualidad, ¿no? Estamos volviendo a la pelea de unitarios y federales. Hay gente que está reforzando el discurso de que las provincias deberían ser autónomas. ¿Y de qué va a vivir la nación? O sea, quieren disgregar el país, no se entiende, porque no tiene ninguna lógica. Pero el analfabetismo político es algo que también debemos discutir, porque no podríamos estar acá si no hubiera sido que ese discurso del adoctrinamiento en las escuelas caló tan profundamente que la gente no ha sido consciente a qué suscribió con su voto. Yo creo que todavía la gente no es consciente de lo que suscribió con su voto. No, y hay un alto porcentaje, y esto, ¿no?, que tiene que ver con lo que observamos, la militancia de base, etcétera, los comunicadores, comunicadoras, en términos de que parece o una excusa triste o una falta de iniciativa el hecho que la oposición en particular y el campo popular en general siga aguantando esto en nombre de qué democracia. No, aparte... honestamente no veo la posibilidad de que el pueblo aguante. Tal vez la dirigencia política, la casta, aguante, ¿no? Si yo soy una persona que soy parte de la dirigencia política o un sindicalista, puedo esperar 4 años y ver cómo todo se estalla por televisión y recoger el país en pedacitos en 4 años. Pero el que no puede es la persona de a pie que no puede tomarse el transporte público, que tiene un sueldo básico que está por debajo de la línea de la pobreza, porque este porcentaje, la mayoría del país que no puede subsistir, son laburantes, no son personas desempleadas. Lo que a nosotros nos pasó en 2001 fue un fenómeno enorme de desempleo. Entonces, las personas que eran pobres era porque no tenían trabajo. Hoy estamos hablando de que la persona con un sueldo básico está contemplada, regulada y consensuada por el gobierno nacional, esté por debajo del... Sí. Estamos hablando con Manuela Calvo, comunicadora de La Rioja, sobre lo que está pasando en todo nuestro país, que sin lugar a dudas es grave, y sí, adhiero, lo que buscan es la disolución nacional, es lo que vienen haciendo, es lo que están haciendo, de alguna u otra manera va saliendo, porque lo van logrando, a poquito, ¿no? Por suerte hay precaución, ¿no? Retomamos, Manuela, te perdimos solo por unos instantes. No sé qué parte se perdió, pero básicamente estaba diciendo que lo que la gente no tiene conciencia es que el plan es que nosotros tenemos precios del consumo para nuestra vida de países que tienen sueldos mínimos de $1.500, mientras nuestro sueldo está establecido, institucionalizado con un mínimo de $180. Por ende, el plan de ajuste es directamente que nosotros vivamos bajo la línea de pobreza para que nuestros recursos puedan ser cobrados por alguna institución de afuera, para beneficios de países extranjeros, para que nos puedan rematar tranquilamente, pero no está siendo para el pueblo argentino, no está contemplándose la subsistencia, ni siquiera hablamos de calidad de vida como en muchos países donde pueden enorgullecerse de la calidad de vida. Nosotros no está contemplado ni la subsistencia del pueblo argentino en este plan. Y en particular, que una pincelada, sabemos que seguramente en conflicto, pero ¿cuál es el estado de la docencia en la provincia? No, el estado de la docencia en la provincia, acá no empezaron las clases, es absolutamente crítico. Lo que pasa es que todo lo que está pasando a nivel país, en provincias como las nuestras, va a ser peor.
Por eso también se apuntó a que explote, que estalle, y el enemigo de provincias como estas, porque se sabe. Por eso también salió el gobernador a anticiparlo. Acá en La Rioja hay reclamos salariales para las uvas hace mucho tiempo, problemas para tener acuerdos en paritarias desde antes de este gobierno, y obviamente la quita del fondo, o sea, restarle al sueldo para que se entienda bien y no hablar con tecnicismos. Que el gobierno nacional haya elegido bajarle el sueldo a los docentes en este contexto fue una afrenta para que estalle, y evidentemente eso sí tiene efectividad. Si hay algo que este gobierno ha logrado es que estalle. No ha arreglado ninguno de nuestros problemas, los ha puesto peor. Entonces, si los docentes estaban necesitando una recomposición salarial, hoy la necesitan más que nunca, en este contexto inflacionario peor, entonces los acuerdos son más difíciles. Acá en La Rioja el tema con la docencia es tremendo, y creo que incluso los docentes, que eran los enojados, son un gran factor por el hecho del resultado electoral en esta provincia, ¿no? Los docentes probablemente hayan militado a Milei. Sí. Manuela, antes que se termine el tiempo, quiero preguntarte por los preparativos del 8M, porque estamos a pasitos. Primero, además, se viene la apertura de sesiones con cambio, es a la noche, a las 9, rarísimo todo, pero siguiendo la línea Milei, todo lo que pensás que no va a pasar, pasa. ¿Cómo viene, primero, qué te parece eso y cómo vienen los preparativos para el 8? Con muchas expectativas. La verdad es que la asamblea local acá se está poniendo más grande, la veo más grande que otros años, y ha sido siempre las marchas feministas un momento muy importante de expresión social en La Rioja, ¿no? Hemos tenido muchísimas problemáticas donde estas marchas han sentado mucho cuáles son gran parte de las demandas sociales. El tema hambre está siendo muy discutido por la asamblea feminista, no porque sea responsabilidad de las mujeres, ahí es donde está el centro del debate, sino porque nos importa. Entonces, en torno a esto es que hay grandes debates dentro de la asamblea. Nosotros nos juntamos acá el día viernes a las 7 de la tarde, va a empezar la marcha en La Rioja, y estamos haciendo agenda porque van a haber muchos eventos previos y posteriores a la marcha. Para nosotros no va a quedar solamente en la marcha, sino que se están multiplicando actividades. Bueno, tiro chivo, en Pares Social Lab vamos a tener un after de la marcha, puntualmente siguiendo la línea de lo que venimos haciendo con el Festival de Necesidad y Urgencia, que este viernes, por ejemplo, tenemos también, y lo venimos teniendo. Ya han pasado casi un centenar de artistas adhiriendo y protestando en esta sintonía. Nosotros los eventos los hacemos en torno a ideas que creemos que necesitamos difundir, y el Festival de Necesidad y Urgencia ha sido como una movilización social, sobre todo de juventudes, en torno a los cuestionamientos ideológicos de lo que estamos padeciendo por el gobierno nacional y por el rol que nosotros ocupamos en el pueblo del interior, que está siendo el más castigado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el 8M lo estamos haciendo con mucha organización, con mucha conciencia de la afrenta antifeminista que implica este gobierno. Nuestra última marcha fue Ni un paso atrás. Creo que vamos a volver a utilizar la misma barredora, porque la consigna está completamente vigente y no se reduce exclusivamente a la legislación de la IVE que hemos conquistado en las calles, sino absolutamente en todo, porque estamos hasta institucionalmente desaparecidas en cualquier momento, porque no se nos puede nombrar. Es el colmo de los colmos, pero creo que hay una afrenta misógina tan poderosa, porque, bueno, este tipo de gobiernos antidemocráticos apuntan a eso, ¿no? A congregar cancelados y discursos de odio, y entonces ahí a nosotras nos colocan en el centro del riesgo. Si nos estaban matando, nos van a matar con mayor frecuencia ahora que se está legitimando la violencia contra nosotras. Bien, bueno, acá también son súper nutridas. Acá, cuando digo acá, digo Ciudad de Buenos Aires, como pasaba en otros momentos, que desborda, que hay que cambiar el lugar, irse a un patio, y muy transversales. Y algo que me parece importante resaltar, que lo llevó en la asamblea pasada, creo, Orellano, que es el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales, habló del hambre, poner en el centro, en esta marcha, el hambre, lo que está pasando, y buscar nuevas formas de visibilizar, porque por ahí con un paro, en este contexto, no se logra lo que queremos. Así que sí, siempre
siempre está bueno, es interesante lo que pasa en esas asambleas, la organización que generamos desde los feminismos, que es obviamente lo que quieren romper, lo que van rompiendo de diferentes formas, ¿no? Esto con el potencial trabajo, que ahora no te lo entregue la organización, bueno, es lo que quieren hacer. Aislados, cagados de hambre, empobrecidos y reprimidos para rifar todo. Porque es lo que están haciendo, son casi como una garrapata, así lo veo yo, lo visualizo a Caputo, con lo que está haciendo con el país, la verdad. Manuela, gracias por el rato, hay mensajes agradeciendo tu participación, siempre sos muy bien celebrada en la audiencia de La Gráfica, y nosotros acá valoramos mucho también que te tomes el ratito para contarnos lo que pasa en tu provincia. Siempre un placer, siempre catártico. Y aprecio muchísimo que nos hablen, ¿no? Porque el país, la verdad, que tiene un imaginario de La Rioja muy distante de nuestra realidad y de lo que somos. Hay un tema acá de identidad provincial en frente de la nación que está muy distorsionado porque somos también un desierto informativo cuando hablamos de desigualdades estructurales. Bueno, va un abrazo, Manuela. Hasta la próxima, en el contexto que sea, porque seguiremos. Gracias. Seguimos estando. Abrazo.